Hola a todas y a todos. En esta clase vamos a ver algunas aplicaciones de la derivada. Como vimos en la clase anterior, la derivada es la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función, ¿sí? En este caso lo que vamos a hacer es ver cómo poder construir la ecuación de la recta tangente. Hasta ahora solamente averiguamos la pendiente. Por otro lado, vamos a aprender a calcular extremos relativos de una función, es decir, poder averiguar cuáles son sus máximos y mínimos relativos. Veamos cómo averiguar la ecuación de la recta tangente a un gráfico. Como toda ecuación de la recta, su fórmula es I igual a m por x más b, pero la particularidad que tiene es que la pendiente la podemos reemplazar por la derivada evaluada en el punto, ¿sí? Entonces, vamos a tener que averiguar dos cosas para construir la ecuación de la recta tangente. Por un lado, la derivada evaluada en el punto, ¿sí? Que va a ser la pendiente de esa recta, y la ordenada al origen. Bueno, supongamos que nos piden hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de f de x igual a x al cuadrado menos 8 por x más 17 en x igual a 6. Bueno, primero necesitamos saber la pendiente, por lo tanto, tenemos que averiguar f' evaluada en 6. Muy bien, entonces derivamos la función. Si es una función polinómica, aplicamos la regla de derivación por tabla, me va a quedar 2 por x menos 8. A esta fórmula la evaluamos en el punto x igual a 6 y nos va a quedar f' de 6 igual a 2 por 6 menos 8 y eso nos da 4. Este 4 va a ser la pendiente de la recta tangente en ese punto, ¿no? ¿Cómo vamos a averiguar la ordenada al origen? Bueno, la ordenada al origen, para poder averiguarla necesitamos un par ordenado XY, es decir, un punto por donde pase la recta. Pero ¿de dónde voy a sacar ese punto si justamente quiero armar la ecuación de la recta? Bueno, podemos observar en este gráfico, yo ya dejé todo planteado acá como quedaría la resolución, esta es la curva y esta es su recta tangente. ¿Qué es lo que van a tener en común siempre la curva y su recta tangente? Es el punto de tangencia, ¿sí? En este caso, una forma sencilla de encontrar este punto de tangencia que pertenece tanto, ese par ordenado, tanto a f de x como a la recta tangente pertenece, ¿sí? Entonces, yo sé que x vale 6. ¿Cómo averiguó f evaluada en 6? Bueno, la fórmula de mi función yo la tengo, es x al cuadrado menos 8 por x más 17. Entonces hacemos f evaluada en 6, en nuestra función original, ¿sí? Cuando hacemos ese cálculo nos da 5, ¿sí? Por lo tanto ese es el valor de y que le corresponde. Y acá encontramos un par ordenado xy, ¿sí? Que va a pertenecer tanto a la curva como a la recta tangente, ¿sí? Es el punto 6 de x, 5 de la y. Muy bien, hasta acá teníamos que la ecuación de la recta tangente iba a ser y igual a 4 por x, ¿sí? La pendiente ya la habíamos averiguado, más b. Y ahora el par ordenado este 6, 5 lo voy a reemplazar en las coordenadas x, y, ¿sí? Y es igual a 5 y x es igual a 6. Bueno, despejando de esta ecuación con una incógnita que es la ordenada al origen, nos da que está en menos 19. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente al gráfico de f de x en x igual a 6 es y igual 4 por x menos 19. Hagamos uno más. En este me piden hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de f de x igual a 2 por e a la x menos 3 en x igual a 0. Muy bien, recordemos que para hallar la pendiente tenemos que hacer la derivada de f evaluada en el punto en cuestión, que en este caso es 0. Y bueno, la ordenada al origen, ¿no? Necesitamos un par ordenado. Derivamos la función, la derivada de 2 por e a la x, recuerden que e a la x derivado es e a la x también, y esta constante queda fuera. Después, el menos 3, este término independiente, la derivada vale 0, por lo tanto, la derivada de f va a ser 2 por e a la x, ¿sí? Lo que hacemos en el siguiente paso es evaluar la derivada en x igual 0. Por lo tanto, nos queda 2 por e a la 0 y ese cálculo nos da 2. Esta es la pendiente de la recta tangente. Averiguamos un punto de paso de la función. ¿Sí? Esto lo hacemos reemplazando al x en cuestión en nuestra función original. Nos queda 2 por e elevado a la 0 menos 3. Y eso nos da menos 1. Por lo tanto, un punto de paso de la recta es el par ordenado 0 menos 1. Tenemos la ecuación general de la recta igual a 2 por x más b. Este 2 ya lo habíamos averiguado, es la pendiente.
Y ahora reemplazamos el par ordenado de xy, ¿sí? Y por menos 1 y x por 0. Despejamos la ordenada al origen y nos da menos 1. Por lo tanto, la respuesta es que la ecuación de la recta tangente al gráfico de f de x en x igual a 0 es y igual a 2 por x menos 1. Pasemos a máximos y mínimos relativos. Acá les hice un gráfico de una función f de x y en algunos puntos, ¿no? O sea, marqué algunos puntos por donde pasan rectas tangentes al gráfico, ¿sí? Observen que las rectas tangentes las puse de distintos colores de acuerdo si eran crecientes, decrecientes o su pendiente era nula, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? Si observamos el gráfico, vemos que en todo el tramo en que el gráfico crece, ¿sí? Leyéndolo de izquierda a derecha, las pendientes de las rectas tangentes siempre son positivas, ¿sí? Ya que las rectas ven que son crecientes. Es decir, que estas rectas acompañan el gráfico. Si el gráfico crece, la recta es creciente también, por lo tanto sus pendientes son positivas. Cuando pasamos a los tramos en donde la función decrece, las rectas tangentes son decrecientes también, por lo tanto sus pendientes deberían ser negativas. ¿Qué sucede cuando la pendiente es nula? Estamos visualizando puntos extremos de la función, es decir, se da en este caso un máximo relativo de la función y un mínimo relativo. Entonces podemos decir que cuando la función alcanza un máximo o alcanza un mínimo, la pendiente de la recta tangente es nula, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a determinar entonces? Lo siguiente. Si la derivada, que es la pendiente de la recta tangente, es positiva, significa que la función está creciendo. Si la pendiente de la recta tangente, es decir, la derivada, es menor a 0, negativa, significa que la función está decreciendo. Y si la derivada o la pendiente de la recta tangente es igual a 0, es nula, significa que la función está alcanzando un máximo o un mínimo relativo. Bueno, esto es un resumen de lo que dije anteriormente, ¿no? Si la derivada es mayor a 0, la función es creciente. Si la derivada es menor a 0, la función es decreciente. Y si la derivada es igual a 0, existe la posibilidad de que la función alcance máximos o mínimos relativos. Vayamos en concreto a hacer un ejercicio, ¿sí? Nos piden hallar si existen los máximos y mínimos de f de x igual a 1/3 por x al cubo más 1/2 por x al cuadrado menos 6 por x más 1. Bueno, primeramente para hallar máximos y mínimos, como dijimos anteriormente, ¿qué tiene que suceder para que haya un máximo o un mínimo? La derivada de la función tiene que ser igual a 0, ¿sí? Entonces, primero derivamos la función. ¿Sí? Es una función polinómica, por regla de derivación, van a bajar este 3 multiplicando, se simplifica con el 1/3, por lo tanto me queda x cuadrado en el primer término. En el segundo término este 2 baja multiplicando, se simplifica con el 1/2, entonces me queda x a la 1. Y del menos 6x va a sobrevivir solo el menos 6, ya que la única x que tiene se le baja un grado y no quedan más x. Y bueno, las constantes derivadas valen 0, así que el 1 desaparece. Por lo tanto, f' es igual a x cuadrado más x menos 6. Ahora, ¿qué hacemos? Planteamos que esta derivada sea igual a 0, ¿sí? Para poder hallar los máximos y mínimos. Muy bien, si f' es igual a 0, entonces x cuadrado más 6x menos 6 tiene que ser igual a 0, ¿sí? ¿Qué sucede? Sí, chicos, van a tener que empezar a factorizar las ecuaciones para poder hallar qué valores de la ecuación me dan 0, ¿sí? O sea que volvemos un poquito a las prácticas de polinomio, factorización o cuando vieron límites indeterminados 0 sobre 0 que había que factorizar los polinomios. Bueno, acá vamos a tener que hacer lo mismo, ¿sí? Bueno, yo ya lo factoricé, es una cuadrática, pueden usar la resolvente, pueden usar Ruffini. En este polinomio cuadrático factorizado nos queda x menos 2 por x más 3 y eso tiene que ser igual a 0, ¿sí? Porque estoy buscando máximos y mínimos. Entonces, ¿qué valores de x cumplen con esta ecuación? Bueno, por un lado el 2 positivo, sí, 2 menos 2, 0, por todo lo demás es 0, y x igual a menos 3. Muy bien, estos dos valores no vamos a decir que son máximos y mínimos, porque todavía no lo sabemos. Se dicen que son puntos críticos, ¿sí?
son posibles máximos o mínimos. ¿Qué vamos a hacer con los puntos críticos ahora, el -3 y el 2? Los vamos a ubicar en la recta real, ¿sí? Vamos a hacer algo parecido a lo que hacemos con el teorema de Bolzano y las funciones polinómicas. Vamos a evaluar a derecha e izquierda del punto para ver qué sucede con la función. Entonces, ubicando al -3 y al 2 sobre la recta, nos quedan determinados los siguientes intervalos. En esta tabla vamos a colocar el intervalo, el primero de izquierda a derecha, de -∞ a -3. En la siguiente columna, el punto crítico -3. El siguiente intervalo sería el -3, del -3 al 2. En la siguiente columna, el punto crítico 2. Y por último, el intervalo de 2 a más infinito. Vamos a elegir dentro de cada intervalo un valor de x, el que les parezca a ustedes. Yo elegí para el intervalo de -∞ a -3 al x igual a -5. ¿Dónde vamos a reemplazar este x? En la función derivada, ¿sí? Porque lo que queremos analizar es el crecimiento y decrecimiento. Entonces siempre lo vamos a reemplazar al punto elegido en la derivada. Nuestra derivada era f' de x igual a x menos 2 por x más 3. Reemplazando por x igual a -5 nos queda que f' nos da 14. ¿Qué significa que nos dé 14? Y bueno, básicamente es que la derivada es mayor a 0. Por lo tanto, podemos decir que en este intervalo la función es creciente. Ahora elegimos un valor dentro del intervalo de -3 a 2. Yo elegí el 0. Lo reemplazamos en la derivada y nos da como resultado -6. ¿Qué significa esto? Que la derivada es menor a 0, por lo tanto, la función es decreciente en ese intervalo. Muy bien, hasta acá ya podríamos analizar qué sucede en el punto crítico -3. Fíjense que a izquierda del punto crítico la función crece y a derecha del punto crítico decrece. Por lo tanto, podemos determinar que en x igual a -3 existe un máximo relativo. Vamos ahora al último intervalo. Elegí dentro del intervalo 2 a más infinito, x igual a 6. Lo reemplazo en la derivada y nos da como resultado 36. Por lo tanto, vamos a decir que f' es mayor a 0 y la función es creciente en ese intervalo. Ahora sí, analizamos finalmente el punto crítico en x igual 2 y vemos que a izquierda de dicho punto la función decrece y a derecha crece. Por lo tanto, podemos determinar que en x igual a 2 existe un mínimo relativo. Hagamos uno más. Me piden hallar si existen máximos y mínimos de f de x igual a e elevado a la x por x al cuadrado. Muy bien, como siempre derivamos la función, ¿sí? Ojo que hay una multiplicación, ¿sí? Tienen que hacer la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada, ¿sí? Muy bien, la primera derivada es e a la x, ¿sí? La derivada de e a la x es e a la x. Por la segunda sin derivar, o sea, x al cuadrado, más la primera sin derivar, que es e a la x, por la segunda derivada. La derivada de x cuadrado es 2 por x. Entonces, así nos quedó nuestra derivada. Muy bien, para hallar máximos y mínimos, recuerden que esta derivada la tengo que igualar a 0. Por lo tanto, voy a tener que factorizar esta derivada, ¿sí? Fíjense que en ambos términos de la derivada tienen en común una x al menos y el e a la x. Ese va a ser mi factor común, ¿sí? Saco factor común e a la x por x, entonces abro paréntesis y ¿qué me quedó del primer término? Me quedó una sola x, ¿sí? Y del segundo término me quedó el 2 solito, más 2. Todo eso igual a 0. Muy bien, ahora voy a determinar en esta multiplicación factorizada, ¿sí? En qué valores de x anulan esa multiplicación. E a la x nunca va a ser 0, así que descartado. X, si vale 0, anula todo. Y después para x igual a -2 también se anula todo. Por lo tanto, tenemos puntos críticos en x igual a 0 y en x igual a -2. Hacemos lo mismo, representamos los puntos críticos en la recta real, armamos los intervalos de -∞ a -2, punto crítico -2, de -2 a 0, punto crítico 0, intervalo de 0 a más infinito. En la primera columna elegí x igual a -3. Recuerden que se reemplaza el valor de x en la derivada, ¿sí? f' evaluada en -3, si hacen este cálculo, fíjense, a mí me quedó, yo lo dejé expresado con el número e, 3 por e a la -3. E a la -3 es positivo siempre, ¿sí? O sea, e elevado a cualquier número va a ser positivo, no importa si la potencia es positiva o negativa, ¿sí? Es un número positivo elevado a una potencia, el resultado siempre es positivo. Multiplicado por 3 sigue siendo positivo. Por lo tanto, la derivada es mayor a 0 en ese punto.
entonces la función es creciente. Elegimos un valor de x dentro del intervalo menos 2 a 0. Yo elegí el menos 1. Reemplazo en la derivada y nos da que es menos 1 por e a la menos 1. Este menos 1 que está multiplicando determina que la derivada es negativa. Por lo tanto, como es menor a 0, la función es decreciente. Acá en menos 2 ya podríamos decir en este punto crítico que como a izquierda la función crece y a derecha decrece, existe un máximo relativo. Seguimos en la última columna, elijo un x dentro de este intervalo, yo elegí el 1, lo reemplazamos en la derivada y el resultado nos da 3 por e. Es un número positivo. Por lo tanto, la derivada es mayor a 0, entonces la función es creciente. En este punto crítico 0, ¿qué vamos a decir? Que si a izquierda del 0 la función decrece y a derecha del 0 crece, entonces en x igual a 0 hay un mínimo relativo de la función. Eso es todo por hoy. Pueden ir haciendo la guía y en la próxima clase en Zoom pueden hacer todas las consultas pertinentes que deseen, ¿sí? Les mando un abrazo, cuídense mucho.